Bueno, muchísimas gracias por asistir a este curso de monitoreo de peces. Yo les hablé la vez pasada sobre peces arrecifales. Soy Ángela Randazzo, estoy basada en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología en la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales y mi laboratorio se llama Ecología Funcional de Sistemas Arrecifales. Entonces, los peces son muy importantes para todo el tema de procesos funcionales en los sistemas arrecifales y es por eso que justamente me dedico a monitorearlos y a estudiarlos. Voy a comenzar hablándoles un poquito de forma comparativa de los principales métodos que son no extractivos, que se utilizan para el monitoreo de peces en sistemas arrecifales, entendiendo un poquito los fundamentos, los alcances ecológicos y también las limitaciones metodológicas. El monitoreo de peces arrecifales es una herramienta central en ecología marina aplicada debido al rol que cumplen los peces en los ecosistemas arrecifales. Por ejemplo, les hablaba la vez pasada de la herbivoría, la producción secundaria, la depredación. Y de manera general permiten generar un listado de especies presentes en un sistema y evaluar los cambios en estos ensambles de peces. Y hay algunos métodos que también evalúan cambios en la abundancia y la biomasa. Esta información es esencial, por ejemplo, para la gestión pesquera, la evaluación de áreas marinas protegidas y el seguimiento de impactos ambientales. Tradicionalmente, muchos métodos implicaban extracción directa, de manera como más histórica, y esto era mediante redes, pesca experimental, y esto generaba impactos adicionales a las poblaciones y no era compatible, por ejemplo, con áreas protegidas. Por eso es que los métodos no extractivos han adquirido una gran relevancia. Y estos permiten obtener una información robusta que minimiza las alteraciones del sistema, favorecen la repetibilidad y facilitan la integración de tecnologías, por ejemplo, digitales, análisis automatizados, y ningún método es universalmente superior, ¿verdad? Cada uno responde a escalas espaciotemporales distintas que están situadas, por ejemplo, en este eje de las X y presenta también diferentes niveles de precisión taxonómica aquí en el eje de la Y. Entonces, esta es como una representación de los métodos que vamos a ver hoy. Entre los métodos no extractivos, por ejemplo, tenemos los que tienen alta resolución taxonómica, como los BROPS. Ya les voy a explicar un poquito qué es. Las cámaras fijas, el estereovideo, el conteo en un punto fijo, el transecto de banda, todo esto tiene una precisión taxonómica alta, pero su escala se ve más reducida, aumentando su posibilidad de capturar datos en una escala espaciotemporal desde la izquierda hacia la derecha. Y luego tenemos métodos más basados en características del ambiente, como el ADN ambiental y los hidrófonos, que tienen una precisión taxonómica menor, pero que pueden abarcar mayores escalas espaciotemporales. Aquí lo clave entonces es elegir un método en función de la pregunta de investigación y la aplicación al manejo. Vamos a empezar uno por uno para entender mejor sobre estos métodos, ¿no? Vamos a empezar con los hidrófonos. Una breve descripción general y luego vamos a enfatizar en puntos claves. Entonces, esta es acústica pasiva y es mediante hidrófonos que permite registrar de manera continua los sonidos naturales del ambiente marino y caracterizar el paisaje sonoro, por ejemplo, de los sistemas arrecifales. Muchos organismos arrecifales, como los peces, los crustáceos, otros invertebrados, producen señales acústicas asociados con comportamientos como alimentación, reproducción o defensa territorial. El análisis de estas señales permite inferir patrones de actividad biológica, presencia de especies vocales y cambios en la dinámica ecológica del ecosistema. Además, los registros acústicos pueden utilizarse para evaluar procesos de conectividad y detectar, por ejemplo, perturbaciones asociadas al ruido antropogénico. Y como tienen una naturaleza no invasiva y tienen una capacidad de monitoreo continuo, los hidrófonos se han convertido en una herramienta complementaria valiosa para el estudio y seguimiento de ecosistemas arrecifales. Ahora vamos a ver paso por paso un recapitulativo. ¿Qué es? Son micrófonos submarinos que graban, registran sonidos naturales del ambiente marino, que es lo que permiten estimar la actividad biológica, la presencia de especies vocales,
un paisaje sonoro del arrecife y también este aspecto de conectividad acústica. Su escala espacial es de intermedia a alta porque puede justamente capturar información a nivel de un paisaje, pero su precisión taxonómica es baja porque depende de bibliotecas acústicas, de baja a media. ¿Cuáles serían entonces las ventajas? Es un monitoreo continuo, es un método no invasivo, funciona con baja visibilidad, lo cual es una limitación en general para censos visuales o cámaras. Indica también el estado ecológico de una manera un poco más integral, pero sus limitaciones es que solo detecta las especies sonoras, no estima biomasa, que es un indicador muy importante para estudiar los peces. La identificación taxonómica es compleja porque depende de bases y de estudios muy precisos y está limitado por el ruido antropogénico. Entonces, el mensaje clave a capturar de la parte de hidrófono sería que permite detectar patrones de actividad biológica y paisajes sonoros en arrecifes, ¿no? Y es un método pues no invasivo. Vamos a seguir ahora con el ADN ambiental, el eDNA en inglés. El ADN ambiental se basa en un principio molecular sencillo pero poderoso. Los organismos liberan material genético al ambiente a través de células, mucosa o desechos. Mediante técnicas de amplificación y secuenciación masiva es posible entonces identificar secuencias asociadas a distintos taxones. Y este método es particularmente potente para detectar, por ejemplo, presencia de especies, estimar riqueza taxonómica y describir la composición comunitaria. Comparado con métodos visuales, tiene alta sensibilidad y es capaz de detectar especies raras, crípticas o de baja abundancia. No obstante, su señal es integrada o sea, no tenemos mucha información de su señal a nivel del espacio-tiempo. Así que es como un poquito vago de dónde vino esa especie porque puede moverse con el agua se mueve con las corrientes, entonces no sabemos exactamente si está presente en el sistema que estamos estudiando. Entonces no hay una detección puntual estricta y nos proporciona estimaciones directas, tampoco proporciona estimaciones directas del tamaño corporal y la biomasa. Y la precisión taxonómica va a depender de la calidad y cobertura de las bases de datos genéticas disponibles. Entonces, en comparación con otros métodos más tradicionales, visuales, el eDNA puede presentar una resolución taxonómica media a alta en términos de identificación, pero va a ser más limitada en términos funcionales porque no informa sobre la abundancia cuantitativa, ¿no? La abundancia de los peces. Sin embargo, es una herramienta excepcional para evaluar diversidad y detección temprana de especies, especialmente en esquemas de monitoreo complementario junto a otros métodos. Ahora vamos a ver paso por paso qué es, recapitular. Es un análisis de material genético que es liberado por organismos al ambiente y se puede detectar a través de, por ejemplo, un medio como el agua. Lo que permite estimar son la presencia de especies, riqueza taxonómica y la composición de las comunidades. La escala espacial puede ser alta, puede ser a nivel también del paisaje, pero no es muy precisa cuál es esta escala y la precisión taxonómica es media porque depende de la base genética disponible. ¿Cuáles son las ventajas? Tiene una alta sensibilidad, podemos detectar especies crípticas o raras. El método no es invasivo y tampoco depende de la visibilidad como el método acústico. Sus limitaciones es que no estima abundancia con precisión, no informa tamaño o biomasa, la señal está como integrada en el espacio-tiempo, entonces no sabemos muy bien a qué escala corresponde y depende de la referencia genética. Pero el mensaje clave a llevarse es que es un excelente método para evaluar la diversidad de especies y la detección temprana. Ahora vamos a abordar los BRUPS, que en inglés significan Bait Remote Underwater Video Stations, y son sistemas de video remoto con cebo estandarizado. Estos se desarrollaron como una alternativa para registrar peces móviles o evasivos sin la presencia directa de buzo, y el cebo actúa como un atrayente.
lo que incrementa la probabilidad de registrar especies grandes, depredadoras o carroñeras. Este método permite estimar composición, riqueza, abundancia relativa, porque, por ejemplo, podemos estimar el número máximo de individuos observados simultáneamente en un cuadro y de esta forma estimar como la abundancia relativa de cada uno de estos individuos. También proporciona información, por ejemplo, comportamental, y la resolución taxonómica es alta, ya que se basa en la identificación que podemos hacer en un postprocesamiento, ¿no? En el laboratorio de todas las imágenes de la cámara. Debido a, bueno, lo que les decía entonces es que digamos que una de las cosas negativas del BROB es que implica mayores costos logísticos y procesamiento posterior al trabajo de campo, ¿no? Y este mecanismo de los BROB son particularmente eficaces para monitorear peces grandes, móviles y evasivos frente a los buzos y complementan, por ejemplo, métodos visuales tradicionales. Entonces vamos a ir paso por paso nuevamente. Los BROOPs son cámaras que son cebadas, generalmente es una GoPro y tienen un cebo que está estandarizado. Es un sistema entonces de grabación que atrae los peces mediante este cebo frente a la cámara. Permite estimar composición, riqueza de especies, abundancia relativa, comportamiento. Su escala espacial es bastante local, sobre todo si solo ponemos un BROBS en un sitio, pero si ya vamos como mejorando el diseño de muestreo, podemos ampliar esta escala espacial. Y su precisión taxonómica es alta porque la identificación se hace luego por procesamiento de las imágenes en el laboratorio. Las ventajas es que no hay sesgo del observador, no genera miedo en los peces, la grabación puede revisarse, entonces puede ser un registro que se mantenga. También se puede complementar con otros métodos poderosos como el ADN ambiental, pero tiene la limitación de que solo estamos atrayendo especies que consumen ese sebo, ¿no? Entonces hay un posible sesgo ahí. No es representativo de especies no carroñeras, es lo que acabo de decir, y hay mayores costos tanto en recursos financieros como en logística, y el análisis posterior es un poquito complejo, ¿no? Entonces aquí el mensaje es que es un método ideal para cuantificar especies evasivas y carroñeras grandes, o sea que para eso lo podemos usar. Ahora podemos continuar con otro método muy parecido al BROB, solo que es una cámara fija, solo que no hay el cebo, entonces es un video no cebado. Em, Esto funciona como un sistema de grabación pasiva en un punto determinado. No utilizamos atrayentes y documenta así la comunidad que transita naturalmente por el área de visión. Permite estimar la composición de especies, abundancia relativa, su comportamiento y tiene una alta precisión taxonómica, similar, por ejemplo, a lo del BROB, pues justamente podemos procesar esta información en laboratorio. Eso sí, está la limitación de que puede ser que el video no haya tenido como una buena visibilidad, entonces es más difícil identificar en esos casos. Sus ventajas incluyen la posibilidad de revisión posterior, como en el caso de Broad, la reducción del sesgo directo del observador y el carácter no invasivo. No obstante, el área de muestreo es limitada y depende fuertemente de la visibilidad y puede subestimar las especies tímidas o crípticas que evitan, por ejemplo, estructuras arrecifales y entonces no tiene ese campo de visión de poder capturar todo el ensamble de peces. Es particularmente útil para documentar ensambles locales con respaldo de visual, ¿no? Entonces, veamos paso a paso de nuevo los puntos claves de la cámara fija. Es un sistema de grabación pasivo que documenta peces en un punto determinado. Estima como el BROB composición de especies, abundancia relativa, comportamiento. Es una escala espacial local también. Si solamente ponemos una cámara, mismo comentario. Si ponemos más, pues ya tenemos un poco más de cobertura. La precisión taxonómica es alta. Incluso no se tiene que ir sabiendo identificar especies al campo, sino que se puede dejar la cámara a una persona que no conoce mucho la identificación de peces
Y el trabajo de expertos en identificación es en el laboratorio. Entonces también esa es una de las ventajas, reduce el tiempo en campo o se puede trabajar con más personas y no se tiene que trabajar directamente con especialistas. Entre otras ventajas está que el registro es permanente, ¿verdad? Depende de la autonomía de la batería. En general las GoPro consumen mucho, pero hay una serie de desarrollo hace utilizar otro tipo de cámara que consume menos y como cámaras trampas en los ecosistemas terrestres. Se puede revisar posteriormente, queda el registro, reduce el sesgo del observador, el método no es invasivo, en general prácticamente todos estos métodos que hemos visto pues no son invasivos, como los sensores visuales que veremos a continuación. Y entre las limitaciones podemos tener que el área de muestreo pues es local, limitada, depende de la visibilidad, subestima especies crípticas o tímidas y el análisis de procesamiento de las imágenes e identificación de especies es complejo y tarda, ¿no? Como en el caso de los BROPs. La única diferencia es que aquí pues ya no estamos atrayendo a ciertas especies, sino que básicamente pues estamos grabando lo que naturalmente sucede. Entonces esa es la ventaja en relación al BROB y el BROB está más enfocado a estas especies grandes evasivas que si queremos como tal vez estamos monitoreando tiburones, rayas, entonces sí nos convienen los BROBs. Y aquí es algo un poquito más objetivo. Entonces el mensaje clave es que podemos llevarnos es que es útil para documentar comunidades locales, ensambles locales, con el respaldo, ¿verdad?, de que queda el registro visual y si tenemos una nueva pregunta, siempre podemos regresar a ese registro para responder a la pregunta que se nos ocurrió post monitoreo, ¿no? Entonces eso es algo muy valioso, los registros visuales. Vamos a seguir con el, creo que, bueno, vamos a seguir con el estéreo video, que va a utilizar dos cámaras sincronizadas montadas en una estructura fija que permite registrar simultáneamente imágenes del mismo campo visual desde diferentes ángulos. De esta forma, a partir de grabaciones es posible realizar mediciones precisas de longitud y distancia mediante técnicas de estereometría, lo que permite estimar la estructura de tallas, la densidad y la composición de especies de las comunidades de peces. Este método ofrece la ventaja de generar un registro visual permanente que puede ser revisado y analizado posteriormente, reduciendo el sesgo asociado al observador y mejorando la precisión de mediciones morfométricas. Por estas razones, el estereovideo se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada en el monitoreo de peces arrecifales y en estudios ecológicos que requieren estimaciones robustas y tamaño corporal y biomasa, porque pues aquí ya cualquier observador pues no va a aportar su sesgo en la identificación de especies o en la estimación de tallas, sino que va a ser algo más objetivo a través de una plataforma de procesamiento de datos, ¿verdad? Entonces, para recapitular un poquito, el estereovideo es un video que tampoco está cebado, que es un sistema de cámaras sincronizadas que documenta peces en un punto determinado. Permite esta vez estimar el tamaño, lo cual no teníamos tan claro con los otros métodos, ¿verdad? Como solo se puede, con las GoPro y los Probs no se puede estimar tamaño, ni con el ADN, ni con los hidrófonos. Entonces aquí ya nos aporta esta componente importante para poder estimar luego biomasas, ¿no? Porque del tamaño, con una relación de tamaño-peso, se pueden estimar las biomasas de los peces. También se puede trabajar sobre la densidad y la composición de especies. Es una escala también local, pero mayor que la de las probes y las cámaras fijas, porque pues se hacen transectos y es una precisión taxonómica alta que de hecho puede estar hasta apoyada por inteligencia artificial porque trabajamos a través de plataformas visuales de análisis de identificación de peces. Las ventajas es que permite medir tamaños y distancias, estima la densidad de los peces, el registro es permanente y es un método también no invasivo. Las limitaciones es que es un instrumento costoso y que consume bastante energía, entonces tampoco podemos estar, tal vez nos dura lo que dura un buceo y tenemos que cambiar justamente de cámaras o de baterías para un segundo buceo.
Depende de la visibilidad, por supuesto. Subestima especies crípticas o tímidas porque tienes que estar con un ángulo del video de manera constante, entonces pues no puedes estar viendo, por ejemplo, los recovecos o las partes bajas de los arrecifes, y también el procesamiento de los datos puede ser más complejo, a pesar de que también puede ser acompañado de inteligencia artificial, lo que hace que el proceso de análisis de datos sea un poco más rápido y eficiente. Entonces aquí el mensaje clave es que permite documentar comunidades marinas o ensambles de peces en este caso con respaldo visual y estereométrico. Entonces también está al lado de la talla que va a dar como valores más precisos, ¿no? Em, Ahora vamos a abordar el transecto de banda, que es finalmente el último método que voy a abordar porque creo que justo tenía yo una diapositiva del cilindro que les voy a explicar solo oralmente porque pues parece que no salió, pero el transecto de banda es como el último de estos métodos que quería yo hablarles porque es como de los más sencillos de implementar. Pero antesito de hablarles del transecto de bandas, entonces voy a hablar de manera muy rápida porque es como muy similar el del cilindro. Entonces, el del cilindro es un conteo en un punto fijo y también, bueno, se conoce como método del cilindro porque lo que hace es eh, ubicar el buzo o la buza se ubica en una zona central y se imagina un radio de 10, 15 metros y ahí empieza a contar justamente todas las especies que ve durante un tiempo determinado. Al principio solo cuenta las especies y después también empieza a estimar tallas. Esto durante todo el tiempo de un buceo. Entonces, esto permite, por ejemplo, estimar la composición, riqueza de especies, así como la abundancia relativa de peces presentes, el tiempo y el hecho de que estés ahí colectando los datos directamente, pues permite que ya no tengas que procesar los datos después. Entonces estás contando los peces y sus tallas in situ y eso facilita justamente el análisis de los datos. Este, por ejemplo, método permite comparar comunidades entre sitios a lo largo del tiempo, pero las desventajas es que puede verse influido por la evasión de algunas especies y por el sesgo asociado a la presencia del observador, ¿no? Y justamente es muy parecido, solo que no es la misma, no es el mismo espacio, pero es un poquito parecido al transecto de banda, que es uno de los más utilizados por su sencillez. Entonces, ese es uno de los métodos pues, más tradicionales, ampliamente utilizados en ecología. Consiste en que un buzo recorra una distancia fija, podría ser 50 metros, 30 metros, y aquí lo que va haciendo el buzo, se imagina, por ejemplo, su distancia fija de longitud, pues se la da un transecto de línea, pero su ancho se la da, por ejemplo, o instrumentos que te permiten estimar medidas bajo el agua, como una T, que es como un instrumento que te permite imaginarte un metro de cada lado de tu banda, para tener un transecto, por ejemplo, de 2 metros de ancho, ¿no? Entonces, a partir de este transecto que sigues de 50, 30 de largo y, por ejemplo, 2 de ancho, ahí vas a estar estimando las especies, reconociendo las especies, estimando su abundancia y estimando su talla. Así luego podemos calcular las biomasas y podríamos, utilizando una relación de longitud-peso que está determinada para cada especie de pez según algunos parámetros que los peces tienen. Entonces hay una relación exponencial y lineal entre la longitud y el peso, entonces con eso pues nos podemos basar en calcular las biomasas después. La precisión taxonómica es alta, pues se basa en la identificación visual directa por observadores que están entrenados y su principal fortaleza es la evaluación directa en campo y su bajo costo. Eso es lo que hace que sea tan utilizado. Sin embargo, pues hay sensibilidad del sesgo de cada observador o observadora y depende de condiciones de visibilidad, pues no se puede, por ejemplo, hacer este tipo de censo si las condiciones de visibilidad son menores a 5 metros.
También puede alterar el comportamiento de peces que son evasivos, que no se van a acercar si ven un buzo o una buza, pero es un método probado, robusto y ampliamente estandarizado, particularmente útil en programas de monitoreo a largo plazo por el nivel, por el bajo costo que implica y a nivel de la escala espacial también puede abarcar áreas más grandes que otros métodos que utilizan solo las cámaras o el método del cilindro. Entonces también tiene esta ventaja que puedes hacer muchos transectos y abarcar un área importante del arrecife haciendo incluso estas réplicas, ¿no? Entonces vamos a ver paso por paso. El transecto de banda es un método de monitoreo que consiste en contar y medir peces a lo largo de transectos en una longitud fija y un ancho también fijo. Permite estimar la composición de especies de peces, la abundancia, las tallas, y esto es súper importante para las biomasas. También es una escala local, pero mayor que otros métodos que les mencioné, como las cámaras fijas, los BROBs y el cilindro, más o menos de la misma escala que el estereovideo, porque justamente pues el estereovideo también hace transectos. Em, Tiene una precisión taxonómica alta, pero solamente una persona entrenada puede realizar este tipo de transectos. Las ventajas son que la evaluación es directa en campo, entonces no hay trabajo de postprocesamiento, solo de análisis de datos, o sea, procesamientos sencillos de bases de datos, pero no algo tan elaborado como mirar un montón de imágenes y identificar los peces, ¿no? Permite medir el tamaño de la biomasa, cosa que no muchos métodos lo permiten, solo el estereovideo y el transecto de banda y también el cilindro. Tiene un bajo costo y solo se necesita el equipo básico, es simple y convencional. Las limitaciones son que es un método invasivo que disrumpe el comportamiento de los peces, está afectado por el sesgo del observador, requiere buena visibilidad y muchas veces hay sesgo hacia especies grandes y que son no crípticas, ¿no? Porque las especies crípticas es difícil, pero también se puede hacer un esfuerzo por buscarla. Otra limitación sería que justamente se necesita entrenamiento para poder realizarlo de identificación de peces antes de poder hacer los transectos. Y ese entrenamiento puede requerir semanas a meses, ¿no? Luego, el mensaje clave de esta metodología es que es un método probado y eficiente para monitorear peces en hábitat que son accesibles al buceo. Y finalmente quiero platicarles un poquito sobre un método que se utiliza en esta región del Atlántico, Caribe y Golfo, que es la evaluación rápida de arrecifes del Atlántico y el Golfo, AGRA, Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment. Es un programa internacional de monitoreo de arrecifes coralinos que evalúa el estado ecológico de los arrecifes, como les decía, en esta región del Gran Caribe, que incluye el Atlántico Occidental, el Caribe y el Golfo de México. Y lo que hace es que tiene protocolos y indicadores estandarizados en relación a los corales y los peces y otros organismos bentónicos. Entonces, ¿para qué fue creado? Para generar datos comparables a una escala regional que apoyen la ciencia, el manejo y la conservación de los arrecifes. Aquí se utiliza el transecto de banda de los peces de 30 por 2 metros y se hacen al menos 10 transectos por sitios. Algo muy bonito de esta metodología es que existe desde el 97, entonces hay datos muy lejanos en el tiempo y hay más de 25 países y territorios del Caribe que están siguiendo este tipo de metodología y que hacen monitoreos constantes, periódicos. Por ejemplo, en la región mesoamericana se utiliza esta metodología para generar indicadores de salud, para caracterizar los arrecifes y se hace cada 2 años. Entonces tenemos monitoreos desde el 2006 en la región mesoamericana que incluye Honduras, Guatemala, Belice y México en alrededor de 200 sitios en promedio cada 2 años y el año que no se hace monitoreo se publican los resultados a través de un reporte muy valioso que te permite situar el estado de salud de los arrecifes. Entonces, ¿qué es lo que se evalúa en AGRA? Hay corales constructores de arrecifes que son súper importantes, entonces no solamente se evalúan peces, sino que otras componentes de manera sincrónica que los peces y se pueden
utilizar estos datos de forma sincrónica. Se mide para los corales, por ejemplo, se pueden estimar coberturas, mortalidad, presencia de enfermedades, el reclutamiento de los corales, que es nuevos coralitos pequeñitos. También se mide otros organismos bentónicos claves como las algas, como las esponjas, como las gorgonias, que permiten ver tendencias en los cambios de la estructura del hábitat. Los peces arrecifales, que son el motivo de esta presentación, aquí se mide la abundancia, la diversidad de un grupo de 81 especies. No se miden todas las especies para hacerlo rápido, porque justo si se midieran todas las especies, pues se tardaría más el transecto de los 10 transectos de peces, tal vez no se podrían hacer 10. Entonces, para replicabilidad estadística y también como generar más réplicas, 10 al menos por sitio, pues se disminuyó a un grupo selecto de 81 especies de peces que son mayormente herbívoros, eh, productores secundarios justamente no se evalúan los planctívoros, que son muy abundantes, y esos son los que prácticamente se dejaron fuera del protocolo, los lábridos planctívoros, como las Thalassoма bifasciatum o algunas damiselas planctívoras como Gaste bipartitus. Entonces, esos se dejan como de lado, nos interesamos en los herbívoros claves como peces loro, cirujanos, y luego también grupos que comen, por ejemplo, invertebrados claves como erizos, como las ballestas, esas se evalúan también. También se evalúan los peces lija y depredadores, por supuesto, y peces como comerciales, como roncos, pargos, meros. Entonces, todos estos grupos, que son básicamente los que les mencioné y que suman 81 especies, son las que se evalúan y también se evalúa su talla para poder calcular biomasas. Y además se evalúan invertebrados claves como erizos y langosta, caracol, porque justamente lo que busca AGRA es tener una base de datos que permita tener información funcional del arrecife, ¿no? Y de variables que son claves para la salud del arrecife de manera general, desde los corales, bentónicos, peces, invertebrados, desde un punto de vista entonces de su abundancia, de su funcionalidad, pero también el impacto que pueden tener frente a la pesca. Por eso se evalúan la langosta, el caracol, las especies como los meros, ¿no? Para ver cómo está de sobrepescado un sistema. Y esta es una metodología que ha permitido tener más de 3.000 evaluaciones de arrecifes. Es una de las bases de datos más grandes y abiertas de todo el Gran Caribe. Y como les decía, es una cobertura regional. Entonces ustedes pueden, si quieren, checar más información sobre esta metodología en este QR. Aquí pueden entrar a la página de AGRA y verán que hay un montón de información tanto de su creación como de todos los tipos de monitoreo que realizan, e incluso hay una base de datos muy importante donde ustedes pueden obtener los datos según los sitios que estén interesados por ejemplo, biomasa de peces, de cobertura coralina, también el impacto de enfermedades coralinas. Es realmente un proyecto muy, muy interesante que si no lo conocen, pues les motivo a descubrirlo, y si ya lo conocen, pues que sigan utilizándolo. Em, y ya para cerrar, me gustaría enfatizar que todos estos métodos no deben entenderse como excluyentes, ¿no? Más bien forman parte de un gradiente metodológico, como lo vimos en la primera diapositiva, donde cada uno ocupa una posición distinta a nivel de la escala espaciotemporal, la resolución taxonómica. Y, por ejemplo, para recapitular, la hidroacústica maximiza la cobertura espacial, pero sacrifica la identificación específica. El ADN ambiental maximiza la detección de la diversidad de especies, pero limita la estimación cuantitativa. Los métodos visuales como los BROBs, cámaras fijas, transectos, pueden ofrecer una alta resolución taxonómica, pero operan a escalas espaciales más restringidas que los de ADN ambiental y hidrófonos. Entonces, desde una perspectiva ecológica, pues la integración de múltiples métodos puede proporcionar una representación más completa de la estructura y dinámica de las comunidades arrecifales, y pues de esta forma
tener como diferentes niveles. Les pongo un ejemplo de un proyecto en el que estoy involucrada actualmente. Es un proyecto donde estamos adaptando cámaras trampas que se utilizan en los ecosistemas terrestres para poder tomar fotos de mamíferos como jaguares, como tapires, otros tipos de organismos, ¿no? Que justamente pues se accionan al movimiento, pues estamos tratando de adaptar este tipo de cámaras con una protección adecuada para el agua y la presión, tomando fotos cada 3 minutos para poder capturar de manera continua justamente la diversidad que se observa en sistemas arrecifales y lo estamos combinando con un hidrófono para poder como ir comparando ese paisaje sonoro, esos ruidos, ¿no? que se emiten del sistema con las imágenes de peces. Entonces, para ir creando como una especie de catálogo auditivo también de lo que captura la cámara y cuando la cámara no puede capturar, que es en la noche, pues también tener la representatividad de los hidrófonos. Entonces, para que tengan una idea de cómo se puede utilizar de manera complementaria en preguntas de investigación, por ejemplo, relacionadas a estudiar la diversidad y cómo esta diversidad varía en el tiempo, en el espacio y cómo se pueden utilizar estos diferentes métodos en conjunto y de forma armoniosa. Pues por mi parte es todo. Ya terminado con la exposición y espero que haya sido de su utilidad y haya podido situar un poquito todos los métodos no extractivos que podemos utilizar para el monitoreo de peces.